nosotros siempre debemos hacernos esta pregunta: ¿qué espera Dios de mí? Porque a veces vamos por la vida haciendo cosas para Dios, pero es importante que nos detengamos constantemente a preguntarnos: ¿lo que estoy haciendo es lo que Dios espera de mí? ¿Realmente con mi esfuerzo, con mi dedicación, con mi cansancio, estoy agradando a Dios? Recuerdo también a alguien que es amigo mutuo. Él tocaba el teclado en la iglesia de Vine Jesús, Juan Carlos. Y ese muchacho daba clase en un instituto que estaba en Valencia. Y él se iba los viernes a dar clase. Y regresaba y llegaba en la mañana temprano a la iglesia, el domingo. Un maratón. Y allí estaba, sirviendo y adorando al Señor. Y recuerdo que una vez él meditó, reflexionó, o estaba con nosotros reunidos en el grupo, y él decía: ¿por qué hago todo esto? Y esa es la idea. Quizás, mi hermano, hoy te estás desgastando, estás sirviendo al Señor, pero hoy de pronto el Señor te dice: ya va, eso no es lo que yo espero de ti. Vamos a ver en esta mañana lo que el Señor espera de nosotros. Y hoy es un día especial, porque hoy vamos a recordar lo que Cristo hizo a favor de nosotros. Y en ese pasaje que está en 1 Corintios capítulo 11, el apóstol Pablo dice que tenemos que tener cuidado de tomar la cena del Señor indignamente. Y esto tiene que ver con que lo hagamos entendiendo el significado, el propósito de eso, y que nuestra vida esté ajustada a ese propósito con el cual Dios hizo todo lo que hizo. Y quiero, mis hermanos, que me acompañen nuevamente a leer el pasaje que leyó el pastor Pablo al principio en Miqueas capítulo 6, versículos del 6 al 8 en esta mañana. Miqueas capítulo 6, versículos del 6 al 8. Dice la palabra del Señor. Si quiere ponerse de pie, acompáñenme en reverencia. Por reverencia a la palabra del Señor. Dice el Señor en su palabra: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 1000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Señor, una vez más nos acercamos a ti, creyendo por tu palabra que tú estás en medio de nosotros. Tú estás aquí, Padre, y nos has convocado a este lugar. Sabemos que nos amas y sabemos que quieres dirigirnos. Y aquí estamos, Señor, estamos atentos a tu voz. Queremos suplicarte que tu Espíritu Santo pueda hablar a cada una de nuestras mentes y de nuestros corazones. Tienes la libertad, Señor, para tratar con nosotros en esta mañana, porque te pertenecemos. Hoy queremos, Señor, salir de aquí edificados con tu palabra. Quita de nosotros todo pensamiento, toda distracción, y permítenos escuchar tu voz. Habla a pesar de mí, utilízame como un instrumento, y habla a tu pueblo en esta mañana. Te lo ruego, Padre, en el nombre de Jesús. Y gracias, porque sé que lo vas a hacer por amor a ti, por amor a tu nombre. Vas a hablar a tu pueblo en esta mañana. Amén. Pueden sentarse, mi hermano.
¿Qué espera Dios de mí? Vamos a ponerlo un poquito en contexto. ¿Qué estaba pasando en aquel momento? En el tiempo de Miqueas, primero, Miqueas le está hablando al pueblo de Dios, le está hablando a Israel. Y Miqueas, en el tiempo de Miqueas, en la nación de Israel, el pueblo de Israel, eran personas que se caracterizaban por lo que vemos en varios textos de los profetas. Eran personas egoístas, eran personas oportunistas, donde la justicia raramente era bien administrada. Había mucha avaricia y crueldad que abundaban, y los pobres eran oprimidos. ¿Y cómo sabemos eso? Bueno, vamos a ver ahí mismo en Miqueas. Si nos vamos un poquito antes al capítulo 2, en el capítulo 2, versículos 1 y 2, Miqueas 2, versículos 1 y 2, Miqueas, hablando al pueblo, le dice: ay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal, y cuando llega la mañana lo ejecutan, porque tienen en su mano el poder. Codician las heredades y las roban, y casas y las toman. Oprimen al pobre y a su casa, al hombre y a su heredad. Fíjense ustedes que en ese tiempo, ¿verdad? Miqueas llama al pueblo al arrepentimiento. Este libro está dirigido tanto a Israel como a Judá. En ese momento el pueblo estaba sumergido en la avaricia, en la codicia, en la idolatría, en prácticas comerciales injustas, donde se explotaba al pobre. Y eso era contrario al establecido de la ley de Dios. Sin embargo, a pesar de ese panorama, ellos pensaban, los líderes religiosos y la gente poderosa pensaban que estaban haciendo lo correcto. En esta misma época se levantaron otros profetas y le decían: todo está bien, todo está bien, Dios lo va a seguir bendiciendo. Y entonces ellos, ¿verdad?, sentían que todo estaba bien, porque a veces asociaban la prosperidad económica con la bendición de Dios. Y además de eso, entonces los profetas les decían: todo está bien, todo está marchando bien, Dios nos va a bendecir, Dios les va a prosperar, Dios les va a ensanchar su camino, siguen adelante. Pero Dios también levantaba otros profetas y a eso no querían escuchar. Los que decían: eso no es así, eso no es lo que espera Dios de ti. Pero esos profetas no eran populares. A esos profetas los desterraban, a esos profetas los trataban de ridiculizar. Ahora, ¿qué pensaban ellos? Ellos pensaban, como les dije, que lo estaban haciendo bien. O sea, ellos pensaban que estaban agradando a Dios. ¿Y por qué ellos pensaban eso? El mismo texto nos lo dice, capítulo 6. Volvemos a leer versículo 6. Dice, hay varias preguntas que nos dan a entender lo que ellos pensaban. Primera pregunta: me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año. Segunda pregunta: ¿se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Tercera pregunta: daré a mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Estas tres preguntas, mis hermanos, nos hacen deducir que la gente pensaba que por cumplir algunos ritos religiosos era suficiente para agradar a Dios.
Imagínense ustedes, se esforzaban por dar becerros, quizás el mejor, carneros, aceite, todas las ofrendas. Todo lo estaban haciendo correctamente desde el punto de vista de los rituales religiosos. Sus hijos, considerados los primogénitos, se lo entregaban al Señor y pagaban con ofrenda lo que tenían que pagar según la ley. Y ellos pensaban que eso era suficiente, pero lo estaban haciendo sin sentido, sin realmente agradar a Dios. Y pensaban que eso era suficiente. Mis hermanos, y quizás hoy en día nosotros cometemos el mismo error. A veces pensamos que como damos el diezmo, como damos la ofrenda, o quizás nos estamos desgastando y venimos y limpiamos y hacemos, ya eso es suficiente y estamos agradando a Dios. Pensamos que nos la estamos comiendo. El Señor debe estar contentísimo con nosotros porque estamos haciendo eso. Estamos cumpliendo con lo que establece. Estamos haciendo actividades por ti. Pero ¿será eso lo que Dios espera de nosotros? ¿Será eso lo que espera Dios de nosotros? ¿Saben, mis hermanos? Yo estoy en estos últimos tiempos preocupado. Porque yo he notado una moda muy peligrosa. Y es la moda del Evangelio. ¿Sí? Hay una moda. Usted va a locales comerciales y hay versículos bíblicos. Hay música cristiana. La gente pone en sus estados mensajes cristianos. Los ponen en las redes. Y saben, creen que eso es suficiente. Salen de allí y su vida continúa igual. Y es peligroso. Porque ellos creen que genuinamente es suficiente lo que están haciendo. Y creen que están bien delante de Dios. Y creen que con eso están agradando a Dios. Así que es una moda peligrosa. Y es algo que se repite, no es nuevo. Aquí lo estamos viendo. ¿Qué estaba pasando? Ellos pensaban que estaban bien porque estaban haciendo un gran esfuerzo. Pero realmente eso es lo que Dios espera de mí. Eso es lo que realmente Dios espera de su pueblo, lo que siempre ha esperado. Vamos a ver. Vamos a ver qué opinaba Dios de eso. Versículo 8. Y le dice, después de estas tres preguntas, Él le dice, hombre, ese no es. Es lo que quiere decir el texto. No. Él te ha declarado lo que es bueno. Ya va. ¿Quiere decir que lo que estaban haciendo era malo? No. Pero no era lo mejor. No era lo que Dios quería. Porque muchas veces, mis hermanos, escúchenme, todas las cosas que Dios nos manda a hacer en la parte con lo exterior, las cosas que hacemos para Él, y todo lo que Dios escribió en su palabra en el Antiguo Testamento, todos esos ritos, todas esas cosas eran para mover el corazón, para que la gente entendiera y nosotros recordáramos lo que Él ha hecho por nosotros. Pero no debe ser ese el sentir de sí mismo, sino que eso nos debe llevar a, entendiendo el significado de eso, servir a Dios desde lo más profundo de nuestro corazón. Amén. ¿Y qué entonces es lo que espera Dios de nosotros y de ellos? Esperaba Dios de ellos, lo que es bueno. Y yo quiero que te voltees y le digas al que está a tu lado, lo que Dios nos manda a hacer es bueno. Lo que Dios nos manda a hacer es bueno, ¿saben? El enemigo de Dios y este mundo nos dice que lo que Dios nos manda a hacer no es bueno. Y Él nunca ha cambiado. Esa estrategia del Satanás es la misma y tenemos que identificarlo.
Y Él va a hacernos preguntas sutiles, así como se la hizo a Eva. Y es lo mismo, de dudar de lo que Dios dice es lo mejor y es lo bueno. Y va a hacer preguntas, con que Dios te dijo que no puedes comer de todos los árboles. No, Dios me dijo esto, esto y esto. Ah, lo que pasa es que Él sabe que hay algo mejor. O sea, lo que te dijo no es lo mejor, no es lo bueno. Yo sí te voy a decir lo que es bueno. Come. Entonces serás como Dios. Y conocerás el bien y el mal. Y así mismo Satanás nos va a decir, escúchame, la palabra de Dios no es lo mejor, lo que yo te digo es lo mejor, mis consejos son lo mejor. Pero el Señor nos recuerda en su palabra que solamente hay alguien que es bueno y es Él. Y solamente sus consejos son los buenos. Y hoy te dice, iglesia, que Él te va a declarar lo que es bueno. Amén. Ahora bien, a veces lo bueno no es lo más sabroso. A veces estamos comiendo en la calle. ¿A cuánto le gusta comer en la calle? Bueno, ya los muchachos aprendieron, ¿verdad? Pero a veces estábamos comiendo y ellos me decían, ¿cómo está la comida? ¿Está buena? Yo digo, no, está buena, no, está sabrosa. Porque bueno no es lo que estamos comiendo. Pero lo que Dios nos dice es bueno, es lo mejor para nuestra vida, aunque en el momento a veces nos choque y nos duela, pero es lo mejor porque Él nos ama. Él nos ama. ¿Qué espera Dios de nosotros, hombre? Dice el versículo 8. Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová Dios de ti? ¿Qué pide Jehová Dios de nosotros? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Lo primero que el Señor nos pide es que hagamos justicia, hacer justicia. Y quiero que recordemos el contexto donde está hablando Miqueas. Recuerden que había problemas con la explotación a los pobres. Entonces Él les dice que necesitan cambiar eso. Que ellos tienen que ser justos, que no podían seguir en esas prácticas. Y entonces Él está hablando de acciones concretas. Ya va. Ustedes están trayendo todos estos sacrificios, pero yo veo que ustedes están explotando a la gente. Que ustedes les están quitando las casas. Que ustedes están empeñando su ropa y no se la devuelven en la noche como estaba establecido. Eso no me agrada a mí. Ustedes tienen que ser justos, tienen que practicar la justicia. Ahora bien, esto pudiese llegar a malinterpretarse y pensar entonces que la salvación o el agradar a Dios tiene que ver con acciones humanas, con obras. Y nosotros sabemos que eso no es así. Eso no es así. Nosotros agradamos y nos acercamos a Dios y tenemos la salvación a través de la fe, ¿verdad? Pero el Señor siempre nos ha enseñado que la fe genuina y verdadera produce obras. Entonces aquí el Señor una vez más está hablando de un principio que vemos establecido a lo largo de la Biblia, y Santiago allá en el capítulo 2 versículo 17 lo resume de una manera hermosa. Y aquí Santiago, el hermano del Señor, dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Amén. Amén. Hermano, Cristo vino y nos dio salvación. Y esta no es por las cosas que podemos hacer, sino por la fe. Pero esta fe debe, y subráyelo, debe producir cambios de conducta en nuestra vida. Amén. Amén. Y uno de esos cambios es la justicia. Si realmente somos hijos de Dios, si realmente hemos nacido de nuevo, tenemos que ser justos, tenemos que comportarnos como justos.
No podemos hacer aserción de personas. No debemos aprovecharnos del más débil. Cuando tengamos una fortaleza en algo, no nos aprovechemos de eso. No explotemos a los demás. Si somos hijos de Dios, no es solamente venir a la iglesia, no es venir a cantar. Tenemos que ser justos. Tenemos que ser justos. Hermanos, y estamos en una época en el país donde tenemos que aprovechar para practicar eso. Hoy aquí en Venezuela, lo normal es que se aplique la ley de la selva. El más vivo, el más fuerte, el más pila, quiere aprovecharse del otro. ¿O no es así? La gente siente que nos estamos comiendo unos a otros. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros? Es la pregunta. ¿Vamos a vivir como todos los demás? ¿O vamos a decidir, por amor a Dios, no solamente cantar? Está bien que cantemos, que lloremos aquí, que oremos al Señor, pero tenemos que decidir, si somos justos, tenemos que vivir como justos. Venezuela nos necesita, iglesia. Nosotros tenemos que ser la referencia. Nosotros tenemos que mostrar el amor, pero no solamente con palabras y con culto bonito, sino con acciones concretas de justicia. Nosotros tenemos que marcar la diferencia y con eso vamos a agradar a Dios. Eso es lo que espera Dios de nosotros. Mis hermanos, que nuestra oración, que nuestra meta sea la que está allí en el Salmo 15. Acompáñenme a buscar el Salmo 15. Fíjense lo que dice la palabra del Señor. La fe sin obras es muerta. Mírenlo cómo dice el Salmo. Jehová puede estar en tu presencia. ¿Quién puede disfrutar de tu amistad? Y él se contesta, inspirado por el Espíritu Santo. El que anda en integridad y hace justicia, el que habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia, quien su dinero no dio usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Amén. Mire, este pasaje es precioso. La gente, es lo normal en nuestra naturaleza en este tiempo donde la gente quiere sobrevivir y dice, hermano, pero es que si yo no lo hago así, si yo hago lo que dice la Biblia, me muero de hambre. Voy a perder dinero. ¿Cómo hago si sube el dólar o si baja? ¿Cómo no? Yo tengo que ponerme las pilas. Yo tengo que resolver igual que los demás. Pero dice la palabra de su Señor y del Señor. Recuerdo que dijimos al principio, que lo que Él nos estaba diciendo, Él nos va a declarar lo que es. Lo que es. Bueno, créalo. Creámoslo, lo que es bueno. ¿Qué es lo bueno? Dice el versículo 4, parte B, dice, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Gloria a Dios. Está diciendo el salmista que es un hombre y una mujer que camina y actúa por principios. Si pierdo, no importa. Es lo que está diciendo. Aunque sea algo contrario a mí, yo no voy a cambiar, porque yo he decidido seguir a Cristo. Número 2.
Dice la palabra del Señor, hacer justicia y amar misericordia. Y aquí vamos a subir un escalón más. Porque puede ser que seamos justos, pero al mismo tiempo no seamos misericordiosos. En la justicia se debe dar a cada quien lo que merece según sus acciones. Dios nos pide ahora no solamente eso, sino que nos pongamos en lugar de los demás, que seamos misericordiosos y que no veamos la vida tan rígida y nos constituyamos jueces implacables y simplemente vivamos aplicando estrictamente la ley. ¿Qué estaba pasando aquí? Ellos podían decir, ya va, es que yo no estoy haciendo nada malo, yo me estoy esforzando más que los demás, yo no tengo la culpa de que las personas no estén aplicando sus principios, yo no tengo la culpa que ellos sean irresponsables, yo no tengo la culpa que de pronto ellos han caído en algún tipo de drogadicción o están esclavos al alcohol y por eso venden las cosas y me las venden a mí. Yo no tengo la culpa de eso. Yo estoy aplicando la ley, yo estoy haciendo lo que es justo y Dios le dice, ya va. Yo te quiero pedir también que lo hagas por misericordia. Porque nosotros, mis hermanos, tenemos que imitar a Dios. Y Dios se caracteriza por ser misericordioso. Misericordia implica ponernos en el lugar del otro. El Señor es misericordioso y dejó establecida su palabra y vemos ahí su misericordia. Si Él solamente fuera justo, no tendríamos oportunidad de nada. No somos salvos, mis hermanos, nosotros hoy en día. Somos salvos por su misericordia. Él sabe que nosotros somos débiles y nos da la oportunidad de arrepentirnos y nos perdona. Él no nos trata según nuestras rebeliones, sino con amor se conduele de cada uno de nosotros y espera eso de nosotros también hacia los demás. Dice Santiago capítulo 2 versículo 13, en este mismo orden de ideas. Dice, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Ahora, no quiere decir, esto no está diciendo, mis hermanos, que nosotros vamos a ser alcahuetas de los demás. No. Pero está diciendo que todas las cosas que hagamos, las hagamos con misericordia. Tenemos que aplicar la justicia, pero con misericordia. Tenemos que a veces ser un poquito flexibles, ponernos en el lugar del otro y darle la oportunidad como Dios nos la ha dado a nosotros. Tenemos que pedir sabiduría para esto. A veces se le dice, no, uno no puede juzgar, uno puede... Eso es un error. Nosotros estamos llamados a juzgar. ¿Qué estaba haciendo Miqueas aquí? ¿Qué estaba haciendo? De parte de Dios. ¿Qué estaba haciendo aquí en el versículo 6? ¿Estaba jugando o no? ¿O no estaba jugando Israel? Estaba jugando. Pero al igual que ahí vemos al final de Miqueas que siempre hay esperanza, misericordia. Tenemos que aprender, ¿verdad?, a ser misericordiosos y a ser equilibrados entre la justicia y la misericordia. Y hay un versículo que me encanta que está en Proverbios capítulo 3, versículo 3. Y que siempre trato de recordar, aunque les confieso que no es fácil de aplicar, pero aquí estamos en el camino. Proverbios 3 dice, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Fíjense ustedes del equilibrio. La misericordia y la verdad. La verdad está asociada ¿con qué? Con la justicia. Y la misericordia con ponernos en el lugar de los demás. Entonces tenemos que tener un equilibrio. Si se desbalancea la cosa, comienzan los problemas. Si soy demasiado misericordioso, entonces no voy a aplicar la verdad ni la justicia. Y va a haber problemas. ¿Verdad?
¿qué voy a hacer? ¿Que la gente entonces no quiera obedecer? ¿Que la gente quiera vivir la vida como quiere? Y es un error. Pero si me voy al otro extremo, me voy a transformar en un religioso que voy a estar persiguiendo a la gente y muy estricto, como pasaba con los fariseos que le exigían a los demás, pero ellos no lo cumplían. Exceso de justicia y de verdad. Tenemos que ser equilibrados. Justicia y misericordia. Y padres, esto tenemos que aplicarlo en nuestra vida familiar. Nosotros con los muchachos tenemos que tener misericordia, pero también tenemos que aplicar la verdad y la justicia. Si no hay equilibrio, hay problemas en la familia y en todas las relaciones. Qué maravilloso es Dios, cómo nos da estos consejos, ¿verdad? Seguramente los que estudian por allí de pronto van a un posgrado o van a un taller y dan esto como algo novedoso. Ya el Señor lo reveló hace más de 2000 años. Para nosotros es una bendición. Y es bueno, pero vamos a aplicarlo, mi hermano. Amén. ¿Qué espera el Señor de nosotros? Que seamos justos, que seamos misericordiosos y siga adelante. Aquí estamos hablando de cosas externas, porque yo cuando hago justicia se ve. Yo no puedo ser justo solamente en mi pensamiento. Si usted lo está haciendo, se está engañando. ¿O no? Yo soy justo. Pero yo no hago nada de justicia. Entonces es mentira. La fe sin obras es muerte. Es mentira. Yo soy misericordioso, pero no le hago al vecino. Y cuidadito, me hace algo, porque le aplico la ley de una vez. Pero yo soy misericordioso. Señor, gracias porque tú me has llenado de misericordia, pero no lo hacemos. Es mentira. Es mentira. Pero estas son cosas que podemos lograr aunque no amemos a Dios, porque son cosas externas. Pero el Señor va más allá y nos dice, ya va, pero además de eso, si realmente tú me quieres agradar, si realmente tú llevas esos holocaustos y haces todas esas ofrendas y haces esos cultos y te desgastas, yo quiero decirte que yo quiero algo de ti. Yo quiero que te humilles delante de mí. Humillarse ante tu Dios. Y aquí no es nada sencillo, porque nuestros corazones tienden a ser orgullosos. Esa es nuestra naturaleza. Usted no tiene que enseñarle a un niño a ser orgulloso, porque nuestra naturaleza nos va a llevar a eso. Y cuando venimos a Cristo, a veces también seguimos siendo orgullosos. Y el Señor, ahí en su palabra, nos muestra la historia de dos hombres. Uno que en teoría amaba a Dios, conocía la Biblia. Está en Lucas capítulo 18, lo leemos, por favor, acompáñenme. Lucas 18, versículo 10 al 14. Y dice la palabra del Señor. Jesús está contando esta historia y dice, dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres. Ellos son ladrones, ellos son injustos, ellos son adúlteros, ni aún como este publicano. Yo ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. ¿Se parece a lo que venía pasando en Miqueas? Mas el publicano estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba en el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será exaltado. Mis hermanos, lamentablemente esta conducta, no crean que es una historia. Esto pasa muchas veces en nuestra vida, y a veces hay mensajes que quizás malinterpretamos.
Y entonces nos sentimos orgullosos de lo que somos. Y vemos a los demás, a los que no son cristianos, por arriba del hombro. Yo no menos, Señor, gracias que yo no soy así. Gracias que yo, menos mal que yo no soy así. Esta creencia y conducta es recurrente en la mayoría de nosotros. Nos decimos a nosotros mismos, la estás haciendo bien, eres bueno. De hecho, si salimos ahorita y le preguntamos a cualquier persona, ¿tú eres mala? No, yo soy bueno. Yo creo en Dios. Yo creo que Dios debe ser lo primero en mi vida. Y muchas veces nosotros pensamos igual que ellos. ¿Y saben por qué a veces nosotros nos sentimos buenos? Porque tendemos a compararnos. Pero nos comparamos con aquellos que nosotros sabemos que son más malos que nosotros, o que nosotros pensamos que son más malos que nosotros. Y entonces eso nos hace sentir bien. Menos mal que yo no soy como este. Menos mal. Pero hermanos, ¿saben qué? Nosotros debemos compararnos con Dios, con sus atributos. Y cuando nos comparamos con Él, nuestras imperfecciones se magnifican. Y entonces entendemos que no somos nada delante de Él, que no tenemos de nada que enorgullecernos, que somos malos delante de Él, ¿saben? Yo a veces oro, Señor, yo quiero entender, y no lo he logrado entender, la magnitud de lo que representa el pecado. Y una vez hago una clase en la iglesia acerca de aquella historia de cuando estaba Elías y los profetas, y yo creo que yo lo dije una vez aquí, y a mí esa historia me impacta, como después de esa competencia gana Elías, y ¿qué pasa allí? Se van a un río y Elías degolla a 400 personas. Literalmente les arrancó la cabeza. Y yo me preguntaba, Señor, ¿pero por qué? ¿Cómo es esto? ¿Y saben qué entendí y recordé? Es que eso es lo que tú mereces y todos merecemos. Lo que realmente, literalmente nosotros merecemos, y parece duro y eso golpea nuestro ego, pero es la verdad. Lo que nosotros merecemos, si Dios aplicara su justicia, es que literalmente Dios nos arranque la cabeza a todos. Es lo que merecemos. Por eso, hoy, cuando tomemos la cena, agradezcamos al Señor, porque no nos arrancó la cabeza, sino que más bien nos hizo parte de su pueblo. Ahora somos sus hijos. ¿Por qué? Porque Él demostró y derramó su misericordia sobre nosotros. Ahora tenemos que ser humildes en que necesitamos de Él para ser justos, para ser misericordiosos. No podemos solos, necesitamos su ayuda. Mis hermanos, nosotros somos el pueblo de Dios. Amén. Amén. Nosotros somos real sacerdocio, dice la palabra de Dios. Nosotros somos reyes. Las mujeres son princesas, sí, pero escúcheme, es verdad, eso es verdad, y que nadie se lo quite de su mente, pero la actitud con que nosotros lo asumamos tiene que ser, es importante. Nosotros somos su pueblo, pero nuestra actitud, escúcheme mi hermano, no debe ser estar orgullosos de eso. Nosotros no tenemos que estar orgullosos de ser hijos de Dios, no. Israel cometió ese error y lo sigue cometiendo. Ellos pensaron que eran los mejores del mundo porque Dios les había elegido. Dios nos eligió a nosotros, pero no porque somos los mejores del mundo, así que no tenemos nada de qué estar orgullosos, sino la actitud correcta es, creyéndolo, ser agradecidos. Ser agradecidos por lo que Él hizo por ti y por mí. Amén. ¿Qué espera Dios de nosotros? Que realmente seamos justos, que seamos misericordiosos y que nos humillemos constantemente delante de Dios, entendiendo que para vivir para Él necesitamos de Él y que todo lo que somos
no es por nuestros méritos, sino por lo que Él ha hecho a favor de nosotros. Y entonces sí, traiga las ofrendas, entonces sí cante, entonces sí llore, porque realmente estará haciendo lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Iglesia, el Señor nos ha llamado a ser diferentes. Dice la palabra del Señor allá en Tito, capítulo 3, versículo 8. Tito 3, 8. Dice, palabra fiel es esta, y estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Amén. Y Efesios capítulo 2, versículo 10. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Este es el verdadero evangelio. El evangelio verdadero comienza por la fe, pero esa fe hace que el que pone su fe en Jesús sea una nueva criatura. Y esta nueva criatura va a vivir para agradar a Dios, pero no en su mente solamente. No solamente pensando que lo está haciendo en su corazón, sino que va a ser una realidad en su vida. Y con esto estoy terminando, mi hermano. Recuerdo una vez, cuando estaba estudiando una materia que para nosotros era difícil, que se llamaba máquinas eléctricas. Esa materia, los exámenes duraban 4 horas, el último examen, 4 horas. Recuerdo que nos íbamos en la mañana un sábado con varias horas de exámenes y era un único problema, uno solo, del cual se nos pedían hacer algunas cosas. Y bueno, yo empecé a hacer mi examen y ya cuando estaba terminando, ya faltaban, era hasta las 12, yo era a las 11:30, yo termino mi examen. Pero había un problema. Cuando yo vi el resultado, yo dije, aquí hay algo que está mal. Aquí hay algo que no está bien. No puede darme esto. Claro, yo no me sabía cuál exactamente tenía que dar, pero ya al estudiar sabíamos que tenía que haber un rango. Y yo dije, esto está malo. Me equivoqué. Y me fui a donde estaba la profesora. Le dije, profesora, ya terminé. Y no me da tiempo de volverlo a hacer, pero yo sé que me equivoqué. Yo sé que me equivoqué. Y yo estaba triste porque dije, me van a raspar. Pero la profesora, movida a misericordia, me dijo, Henry, si vos me decís dónde está el error, yo te pongo el examen como si estuviera bueno. Y yo me senté en esos 30 minutos a ver dónde me había equivocado y di con el error. Y lo identifiqué y le puse la nota a la profesora. Y sabe, me puso bueno el receso. Pero ¿por qué les cuento esta historia? Mis hermanos, porque el resultado de ese examen me dijo a mí que el procedimiento estaba mal. Los resultados en tu vida, como tú vivas, en la realidad, tus acciones van a decir cómo está, no el procedimiento, sino tu corazón. Amén. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu corazón?